Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca a todos. ¿Cómo se enseña a ser sano? Un tema fundamental, desde luego. Tenemos sobre la mesa un capítulo académico que analiza las bases de la educación para la salud en la infancia. Y lo primero que me llamó la atención es que la idea de salud que maneja va mucho más allá de lo típico de no tener fiebre Claro. o de no estar resfriado. Lo que queremos sacar en claro hoy es cómo ha cambiado esa idea y, sobre todo, cómo se intenta llevar esto a la práctica en los colegios, desde que los niños son muy, muy pequeños. Es que es un tema crucial, porque lo que se siembra en esos primeros años es lo que va a determinar en gran medida el bienestar de una persona para toda su vida. Totalmente. Vamos a ver cómo hemos pasado de un modelo que solo se preocupaba de curar enfermedades, el modelo biomédico de toda la vida, a uno que lo abarca todo, lo físico, lo mental, lo social. Es un cambio de perspectiva enorme, y la educación es la pieza clave para que funcione. De acuerdo. Pues empecemos por el principio de todo. Históricamente la salud era una cosa binaria. ¿Sí? O estabas sano o estabas enfermo. Un interruptor, vamos. Pero los materiales que manejamos señalan un momento que lo cambió todo. Un verdadero Big Bang en este campo. La definición de la Organización Mundial de la Salud. Exacto, la de 1948. Totalmente. Y es una definición que hoy nos parece casi de sentido común. Pero en su momento fue, de verdad, revolucionaria. La OMS dijo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ojo, completo bienestar. Ahí está. Y añade, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjate en las palabras. De repente la salud no era un estado neutro, sino un objetivo positivo al que aspirar. Claro, se dejaba atrás esa visión reactiva de espero a estar enfermo para actuar. Justo. Es que antes el foco estaba en las enfermedades infecciosas, las grandes plagas. La medicina era como un cuerpo de bomberos. Has dado en el clavo. Esto de la OMS suena más a arquitectura, a construir algo sólido desde el principio. Y esa idea siguió creciendo. En los años 80, un tal Milton Terris le da otra vuelta de tuerca. ¿Y qué dice? Dice que la salud no es un estado fijo, sino un continuum. Imagina una línea. En un extremo tienes la salud óptima, el máximo bienestar, y en el otro, pues, la muerte. A lo largo de nuestra vida nos movemos por esa línea. O sea que deja de ser un interruptor y se convierte más en un dial, como el volumen de la radio, que podemos subir o bajar. Me gusta esa imagen, sí. Es menos dramática. Y eso me lleva a pensar, si es un dial, ¿quién lo controla? Porque aquí el texto introduce un concepto que me parece crucial, la salud conductual de un señor llamado Matarazzo. Es una forma genial de verlo, lo del dial. Y la pregunta que haces es exactamente la que responde Matarazzo. ¿Quién controla el dial? Pues, en gran medida, nosotros mismos. Ah. El concepto de salud conductual es el que nos dice, oye, que tú no eres un pasajero en tu propio cuerpo. Nuestras decisiones, lo que comemos, si nos movemos, cómo gestionamos el estrés, todo eso influye directamente en dónde nos situamos en esa línea. Vamos, que nos convierte en protagonistas de nuestra propia salud. Exacto. Entiendo. Es el paso de la responsabilidad del médico a la responsabilidad de uno mismo. Pero eso me genera una duda. Si todo depende de nuestras decisiones, ¿la solución es simplemente educar a la gente para que decida bien? Es una buena pregunta. Porque siempre oigo hablar de educación para la salud y promoción de la salud y, a ver, para mí sonaban a lo mismo. Pues es una confusión súper común, ¿eh? Pero la diferencia es, la clave de todo este asunto. La educación para la salud, la EPS, es lo primero que surgió, allá por los años 20 en Estados Unidos. Hace ya casi un siglo. Sí, sí. Y al principio era muy básica, o sea, lávate las manos para no pillar el tifus, hierve el agua. Era informativa y muy centrada en la higiene. Dar instrucciones, básicamente. Eso es. Hoy la EPS es mucho más sofisticada. No solo te da información, sino que busca motivarte, darte herramientas y confianza para que tomes esas decisiones saludables, pero sigue centrada en el individuo. Vale. Y aquí viene el gran salto. La promoción de la salud. La PES. Este concepto, que se consolida en un encuentro mítico, el de la Carta de Ottawa en 1986, dice que no basta con la responsabilidad individual. La Carta de Ottawa. Me suena a que aquí es donde la cosa se pone seria, más política. Se pone muy seria, sí. Supongo que va de que no todo es culpa mía si vivo en un barrio sin parques, sin fruterías y rodeado de cadenas de comida rápida. Has captado la esencia perfectamente. La promoción de la salud mira el cuadro completo.
Su lema en Ottawa fue «hacer fáciles las elecciones sanas». Me encanta. ¿Y qué significa eso? Que la responsabilidad no es solo tuya, sino también de la sociedad, de los gobiernos. Se trata de crear entornos que te lo pongan fácil. Claro. Es construir esos parques, asegurar que haya alimentos frescos y asequibles, crear carriles bicis seguros. La promoción de la salud es un trabajo de equipo a gran escala, mientras que la educación para la salud es la herramienta que te prepara a ti para jugar en ese equipo. Vale, ahora lo veo clarísimo. Una cosa es enseñarme a nadar, que sería la educación, y otra muy distinta es asegurarse de que la piscina no esté llena de tiburones, que sería la promoción. Es la analogía perfecta. Y con el tiempo, este enfoque ha ido evolucionando sin parar. Me imagino. Desde Ottawa ha habido conferencias mundiales cada pocos años, y en cada una se ha ido afinando el tiro. La última, en Ginebra, en 2021, ya no solo habla de salud. Ah, ¿no? No, habla de bienestar, equidad y desarrollo sostenible. La visión es cada vez más amplia y conectada con los grandes retos globales. Bueno, pues bajemos de las grandes conferencias mundiales al día a día de un niño de 5 años. ¿Cómo se aplica todo esto en la práctica? El texto diferencia entre estilo de vida y hábito de vida. Sí, y es una distinción muy útil. El estilo de vida es el marco general, la forma en que vivimos, que está muy condicionada por nuestro entorno social, económico, cultural. ¿El panorama completo? Exacto. Y dentro de ese marco están los hábitos, que son las acciones concretas y repetidas. Lavarse los dientes, desayunar fruta, leer un cuento antes de dormir. Los hábitos son los ladrillos con los que se construye el estilo de vida. Y en la infancia, esos ladrillos se pegan con cemento armado, ¿no? A mí, mis padres me inculcaron el hábito de la lectura desde muy pequeña y es algo que me acompaña siempre. Es un gran ejemplo. En cambio, nunca insistieron en el deporte. Y es algo que de adulta me ha costado un mundo incorporar. Ese programa inicial es potentísimo. Es el mejor ejemplo posible. La infancia es una ventana de oportunidad única, porque el cerebro es increíblemente plástico. Los hábitos que se forman en esa etapa se automatizan, se convierten en parte de quienes somos, para bien y para mal. Claro. Por eso es tan crucial. Y no hablamos solo de hábitos de comida o higiene. El texto insiste mucho en las necesidades básicas. Que intuyo no son solo comer y dormir. Para nada. Por supuesto que las necesidades fisiológicas son la base, pero el material destaca con la misma fuerza el cuidado preventivo, como las vacunas o las revisiones, y sobre todo las necesidades de relación emocional. Ah, muy importante. Pediatría que lo clava. ¿Qué dice? Dice, al hijo le hace falta la cercanía de los padres, el estímulo oportuno y la satisfacción de unas necesidades básicas en la cantidad adecuada y en el momento oportuno. Sin esa base emocional, el resto se tambalea. De acuerdo. Entonces tenemos los hábitos, el entorno, las emociones. El puzzle es cada vez más grande y aquí es donde el texto saca el concepto que para mí lo une todo. Los determinantes de la salud. Exacto. La gran pregunta, ¿qué es lo que de verdad nos mantiene sanos? Y nos presenta un modelo que, por lo visto, fue una bomba en su momento. El de la Framboise Lalonde, de 1974. Ese mismo. Una bomba es poco. Lo que hizo Marc Lalonde, que era ministro de Sanidad de Canadá, fue poner patas arriba la forma en que entendíamos la salud pública. ¿Por qué? Porque hasta entonces se daba por hecho que la salud de un país dependía de cuántos hospitales y médicos tenía. Y Lalonde y su equipo hicieron un análisis y dijeron, un momento, vamos a ver qué factores influyen de verdad. Y los agruparon en 4 grandes bloques. A ver, déjame adivinar. Estará el sistema sanitario, la genética, el entorno y, no sé, quizá el estilo de vida. Exactamente esos 4. Pero aquí viene lo bueno. Lalonde no solo los identificó, sino que les puso porcentajes. Les asignó un peso a cada uno. Ah, qué interesante. ¿Cuál crees que tenía el menor impacto en la salud de la población? Pues, a ver, yo diría que la genética es algo que no podemos cambiar, una especie de lotería. Pues no. El factor con menor impacto, con muchísima diferencia, era el sistema de asistencia sanitaria. ¿Cómo? Sí. Todos los hospitales, los médicos, la tecnología punta, apenas influían en un 10 o 15% de los resultados de salud. No me lo puedo creer. La genética pesaba un poco más, en torno al 20%. El medio ambiente, tanto físico como social, rondaba también el 20%. Y el ganador absoluto, el factor que más determinaba si una población estaba sana o no, Era.
con más de un 40% del peso, era el estilo de vida. Espera, ¿me estás diciendo que durante décadas estuvimos invirtiendo la mayor parte del dinero y el esfuerzo en la pieza del puzzle que menos importaba? Justo eso. Es alucinante. Es como intentar arreglar un tejado con goteras puliendo el suelo del salón. Esa es la analogía perfecta. Lalonde demostró que la inversión era totalmente desproporcionada. Para mejorar de verdad la salud de la gente, no había que construir más hospitales, sino invertir en prevención, en educación, en mejorar los entornos. Cambió las reglas del juego. Totalmente. Y su modelo, aunque ya tiene sus años, fue la base de todo lo que vino después, como el modelo de Dahlgren y Whitehead, que es aún más detallado. El que parece una cebolla o un arco iris, ¿no? Ese mismo. Que te muestra cómo estamos metidos en capas, nuestra edad y sexo, luego nuestros amigos y comunidad, las condiciones de trabajo y al final las grandes políticas del país. Ese mismo. Muestra visualmente que nuestra salud no es solo cosa nuestra, sino que está profundamente influenciada por todas esas capas que nos rodean. Entendido. Con este mapa tan completo, ahora sí, vamos a la escuela. Porque la idea de preocuparse por la salud de los niños en el colegio no es de ayer, ¿verdad? ¿Qué va? El texto nos cuenta que ya a finales del siglo XIX había enfermeras en las escuelas de Nueva York. Cierto, los orígenes se remontan a esa época. Y en España, el primer servicio de higiene escolar es de 1878. Pero ojo, el enfoque no tiene nada que ver con el de ahora. Claro. En aquel entonces, la preocupación era la higiene y las enfermedades infecciosas. O sea que durante casi un siglo, la salud en la escuela era básicamente controlar que no hubiera piojos y enseñar a lavarse las manos. Dicho de forma un poco simple, pero sí, esa era la idea principal. El gran cambio, la incorporación de esa visión amplia y positiva de la salud, no llega a la legislación educativa española hasta mucho más tarde. Ya con la influencia de la Carta de Ottawa y todo esto que hemos hablado. Exacto. La LOCSE, en 1990, es la primera ley que dice que la educación para la salud tiene que ser un tema transversal. Transversal, esa palabra que en educación a veces significa que es tan de todos que al final no es de nadie. Un poco sí. Suena a un primer paso, pero quizás un poco vago. Era un primer paso, y fue muy importante. Pero sí, corría el riesgo de diluirse. La siguiente ley, la LOE de 2006, introdujo las famosas competencias clave. Ah, ¿sí? La salud no tenía una competencia propia, pero se entendía que estaba dentro de la de conocimiento e interacción con el mundo físico, o la social y ciudadana. Y el salto definitivo, donde la salud se pone en primera línea, es con la ley actual, la LOM-LOE de 2020. ¿Y qué cambia con la LOM-LOE para que sea tan importante? Cambia que la salud deja de ser algo implícito o transversal para convertirse en un pilar explícito y protagonista del proyecto educativo. La ley habla directamente de bienestar nutricional, de régimen alimentario saludable, de promoción de la vida activa. Ya con nombres y apellidos. Y lo conecta todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ya no es una recomendación, es un objetivo central. Vale, entonces todo este viaje nos lleva al concepto actual, el que lo agrupa todo, las escuelas promotoras de salud. Exacto. Por el nombre ya se intuye que esto no va de poner un póster sobre la pirámide alimenticia en el pasillo. Nada que ver. Una escuela promotora de salud es un cambio de mentalidad total. La idea es que la escuela no es un sitio donde se aprende sobre salud, sino un ecosistema donde se vive la salud. Me gusta eso. Ya no es una asignatura, es la cultura del centro. ¿Profes de ciencias o de gimnasia? Absolutamente todo el mundo. Desde el equipo directivo que diseña el patio para que invite al movimiento, hasta el personal de comedor que planifica menús saludables y atractivos. Implica a los docentes, al alumnado y, por supuesto, a las familias. Son una pieza fundamental. Claro, se trata de crear un entorno, tanto físico como social, que promueva el bienestar. Y para impulsar esto, ya en los 90s se creó la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, para que los centros compartan experiencias. Entonces, si tuviera que resumir todo este análisis, diría que hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con una idea de salud muy básica, casi de taller mecánico. Reparar lo que se rompe. Exacto, y hemos llegado a un concepto de bienestar integral, que abarca lo físico, lo mental y lo social. Y la escuela ha pasado de ser un mero puesto de control de higiene a aspirar a ser un ecosistema donde se practica y se vive esa cultura de la salud. Exacto. Y si conectamos todo esto, el objetivo final, la palabra que lo resume todo, es empoderamiento. Empoderamiento. Se trata de dar a los niños y niñas
No solo información, sino las habilidades, la confianza y la capacidad crítica para tomar las riendas de su propia salud a lo largo de toda su vida. Hay un concepto precioso que menciona el texto, ¿Cuál? el de salutogénesis, de Aaron Antonovsky. Salutogénesis. Suena a lo contrario de patogénesis, que es el origen de la enfermedad. Justo. El enfoque tradicional, el patogénico, se pregunta, ¿qué causa la enfermedad? La salutogénesis se pregunta algo mucho más interesante. ¿Qué nos mantiene sanos, incluso en entornos difíciles? Buena pregunta. Antonovsky usaba una metáfora genial. La vida es un río caudaloso y lleno de peligros. El enfoque patogénico se obsesiona con poner vallas en la orilla para que nadie se caiga. ¿Y la salutogénesis? La salutogénesis enseña a la gente a nadar, les da los recursos y la confianza para navegar por el río. Y eso es, en esencia, el objetivo de una buena educación para la salud. Enseñar a nadar es una imagen potentísima y me deja con una última reflexión, una pregunta que creo que el material nos obliga a hacernos. A ver, Hemos visto con el modelo de Lalonde que los determinantes sociales, la economía familiar, el barrio donde vives, pesan muchísimo más en la salud que el sistema sanitario. muchísimo más. Si esto es así, y la escuela busca enseñar a nadar, ¿hasta qué punto puede y debe ir más allá de la enseñanza para convertirse en un agente que intente nivelar el río? Es decir, ¿puede la escuela ser un dique que compense las desigualdades sociales de partida para que todos los niños y niñas, nazcan donde nazcan, tengan de verdad la misma oportunidad de aprender a nadar y alcanzar ese completo bienestar? Hoy nos metemos en un tema que, sin exagerar nada, define nuestro futuro: la alimentación en la primera infancia. Totalmente. Hablamos de esos primeros 6 años donde se construyen los cimientos de la salud para toda la vida. Y no es solo el típico hay que comer verduras, ¿no? No, que va. La realidad, por lo que hemos estado viendo, es un entramado complejísimo. Va desde los despachos en Ginebra hasta la trona de la cocina de casa. Es que el impacto es doble, y eso es lo primero que hay que entender. Por un lado, tienes el desarrollo físico y cognitivo. El cerebro de un niño en esa etapa es una esponja. Absorbe nutrientes a una velocidad increíble. Claro. Pero por otro lado, y esto es crucial, hablamos de prevención. Las grandes enfermedades del siglo XXI, como la obesidad o la diabetes, no aparecen de repente a los 50 años. Ya. Empiezan a gestarse con el primer puré de frutas. Nuestra guía para este análisis es un capítulo de un manual de educación infantil que se titula, muy directamente, La alimentación en la educación infantil. Y nuestra misión, es desgranar las claves que da este texto. Para construir esa base sólida, sí. Eso es. Entender por qué esta etapa es tan crítica, qué se está haciendo a nivel global, a nivel nacional y qué pautas concretas se pueden seguir, desde la lactancia hasta la puerta del cole. Y hay una idea que el texto recalca desde el principio y que a mí me parece fundamental. ¿Cuál? La corresponsabilidad. La idea de que la nutrición de un niño es cosa solo de sus padres es una visión anticuada y sinceramente injusta. El texto plantea un escenario integral, donde la familia y la escuela son socios, tienen que serlo. De acuerdo, pues empecemos a desenredar esto. Y lo haremos como lo plantea el texto, de arriba a abajo. Me llama la atención que el punto de partida sean las políticas internacionales. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud se preocupa por lo que come un niño de 4 años en, Soria? Parece desproporcionado, ¿verdad? Un poco, sí. Pero es que ahí está la clave. Lo que revelan estas estrategias globales, como la que la OMS lanzó ya en 2004, es que esto no va solo de comer bien. La comunidad internacional ve la nutrición infantil como la palanca para romper ciclos de pobreza y enfermedad. O sea que va mucho más allá. Muchísimo. No buscan solo que los niños no pasen hambre, buscan que alcancen su máximo potencial. Y eso, al final, impacta en la economía de un país entero. Entonces, esas metas que se fijan son más que simples objetivos de salud. Mucho más. Cuando la Asamblea Mundial de la Salud fijó sus 6 metas para 2025, estaba en realidad diseñando una hoja de ruta para el desarrollo humano. Por ejemplo, Pues mira, reducir un 40% el retraso del crecimiento, que no es solo un tema de altura, es un tema de desarrollo cerebral, o reducir a la mitad la anemia en mujeres en edad fértil. claro, para que los bebés ya nazcan con mejores reservas. Exacto. También se busca frenar en seco el sobrepeso infantil y, una muy importante, aumentar la lactancia materna exclusiva hasta al menos el 50%.
Cada una de estas metas es un pilar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entendido. Es una visión a gran escala. Pero vale, todo esto suena muy bien en la ONU o en Bruselas, pero a menudo estas grandes estrategias se quedan en el papel, en agua de borrajas. El texto menciona iniciativas europeas como COSI o de la granja a la mesa. ¿Esto aterriza de alguna forma? Esa es la pregunta del millón. Y el texto da algunas pistas. COSI, por ejemplo, no es una declaración de intenciones, es un sistema de vigilancia. Un termómetro, por así decirlo. Justo, un termómetro para la salud nutricional de los niños en más de 40 países. Recopila datos para saber, sin tapujos, cuántos niños tienen sobrepeso, y con esos datos un gobierno ya no tiene excusa, no puede decir no sabíamos que el problema era tan grave. ¿Y lo de la granja a la mesa? Eso es más ambicioso. Busca rediseñar todo el sistema alimentario. Y eso, claro, aterriza en el plato. Implica promover dietas con más vegetales, menos ultraprocesados, y eso afecta directamente a los menús escolares. Y ahí es donde quería llegar, a España. El texto habla de la estrategia NAOS, de varias leyes, pero en la práctica, en el comedor de un colegio, ¿qué ha cambiado de verdad? A ver, en España la estrategia NAOS lleva desde 2005 sentando las bases. Pero el verdadero cambio de juego, según el manual, llega con dos hitos. Primero, la Ley de Seguridad Alimentaria de 2011. Que ya prohibía la venta de ciertos alimentos en los coles. Eso es, fue pionera en prohibir la bollería, los refrescos. Y segundo, y esto es más reciente, un Real Decreto de 2022 que lo concreta todo. Ah, el decreto que prohíbe los fritos y obliga a usar agua del grifo. Me imagino que eso levantaría ampollas, ¿no? En empresas de catering o incluso entre los padres. Seguro. El texto no habla de esa resistencia, pero sí detalla la profundidad del cambio, y las medidas son muy concretas. Obliga a que la oferta se base en alimentos frescos, de temporada, de proximidad, priorizando la dieta mediterránea. Que eso ya es un desafío logístico para muchos. Y económico. Y luego están los detalles que revelan toda una filosofía. Lo del agua del grifo como bebida por defecto no es una anécdota, ¿sabes? Es una declaración de guerra al zumo envasado. O promover el horno y el vapor frente a los fritos. Es un cambio cultural. Y eso, claro, no se hace sin fricción. Vale, tenemos el marco legal. Bajemos ahora al niño, a las etapas. El texto hace una distinción al principio que me parece muy útil. La diferencia entre alimentación y nutrición. Es fundamental, sí. La alimentación es el acto consciente de elegir qué comes. Es cultural. La nutrición es el proceso biológico, lo que pasa dentro. El objetivo es que una buena alimentación, que es algo que podemos educar, nos lleve a una correcta nutrición. El manual divide esta educación en 3 periodos. El primero, de 0 a 6 meses, la lactancia. La recomendación de la OMS es clara, lactancia materna exclusiva. Pero el dato que da el texto me ha dejado helada, ¿eh? Son sorprendentemente bajas las tasas, sí. Bajísimas. Como decíamos, la meta mundial para 2025 es un 50%. Pues el dato que da el texto, de 2018, es que la cifra global era solo del 38%. Hay un abismo entre la evidencia científica y la práctica. A partir de los 6 meses empieza el lío, el periodo transicional, la alimentación complementaria. Y el texto aquí no se limita a dar una lista de qué dar, sino que habla de 4 claves. Y esto es muy interesante porque se enfoca en el cómo. La primera clave es la adaptación psicomotora. El niño tiene que aprender a masticar, a tragar. Es un aprendizaje complejo. La segunda, la sensibilidad del cuidador. Leer sus señales de hambre y saciedad, no forzar. No meter la cuchara a la fuerza, exacto. La tercera es la interacción. Dar de comer es un acto de afecto. Y la cuarta es la situación alimentaria. Crear rutinas, un ambiente tranquilo, sin pantallas. Y en cuanto a los alimentos a evitar, la lista es muy específica. Me ha sorprendido lo de la miel. Siempre se ha vendido como algo natural. ¿El riesgo de botulismo es tan alto? Es que la lista parece una hoja de precauciones de un laboratorio, ¿verdad? Pescados grandes por el mercurio, cabezas de marisco por el cadmio. Espinacas por los nitratos. Pero es que el cuerpo de un bebé es increíblemente sensible. Lo que para un adulto es una dosis insignificante, para su sistema nervioso puede ser un problema. Y en el caso de la miel, en menores de 1 año, la prohibición es tajante. El riesgo de botulismo, aunque raro, es gravísimo. No merece la pena. Clarísimo. Y lo mismo con la sal y el azúcar. El paladar se educa. Si lo acostumbras a sabores puros, tienes mucho ganado.
Superada esta fase, que parece un campo de minas, llegamos al periodo de adulto modificado, del año a los 7. Aquí el niño ya se integra en la mesa familiar, y es el periodo de la socialización alimentaria. Aquí es donde se forjan los hábitos para toda la vida. Y lo que me pareció revelador del texto es la importancia que le da al ambiente. Insiste en que la mesa debe ser un lugar relajado, positivo, y sobre todo lanza una advertencia muy seria. No usar nunca la comida como castigo o recompensa. Esa es difícil, ¿eh? Frases como, si no te comes las lentejas no hay postre, están grabadísimas en nuestra cultura. Es casi un reflejo. Totalmente. Pero el texto argumenta que esas frases son destructivas. Enseñan al niño a categorizar los alimentos como premios, que suelen ser los azucarados, y castigos, que suelen ser los sanos. Y te cargas la relación natural con la comida. Te la cargas. La comida debería basarse en el hambre, la saciedad. El texto da consejos muy prácticos. Enseñar a masticar despacio, crear rutinas como lavarse las manos y, sobre todo, respetar la sensación de saciedad del niño. Confiar en que su cuerpo sabe cuándo ha comido suficiente. Todo esto nos lleva a un concepto más amplio que introduce el texto, el de entorno alimentario saludable. No es solo el plato, es todo lo que lo rodea, y ahí entra un actor potentísimo, el marketing. Uf, un actor contra el que un niño de 5 años no tiene defensa alguna. Ninguna. El texto menciona el código PAOS, que es un intento de autorregulación de la publicidad, pero la realidad es que los niños están bombardeados. Un paquete de galletas con su personaje de dibujos favorito tiene una ventaja brutal contra una manzana. La batalla está perdida de antemano. El niño no elige por nutrición, elige por emoción. Entonces, ¿cómo se construye ese entorno saludable? El texto propone actuar en círculos concéntricos. El más inmediato, el cole, lo que se vende en las máquinas, la publicidad que se permite. La opción saludable debe ser la opción fácil. Claro. El siguiente círculo es el social. Implicar a las familias, hacer talleres. Y el texto también dedica un espacio a algo que a veces olvidamos: la higiene alimentaria. Cierto, las reglas de oro de la OMS. Confieso que algunas las pasamos por alto en casa. Lo de asegurarse de que el centro de un alimento alcance los 70 grados. Yo cocino a ojo, vamos. Claro, y normalmente no pasa nada, pero es una medida de seguridad básica para destruir microorganismos. O la regla de no dejar comida cocinada a temperatura ambiente. Son pautas sencillas que previenen muchas intoxicaciones. Cuando pienso en malnutrición, mi mente todavía se va a imágenes de desnutrición extrema. Pero el texto deja claro que el sobrepeso es técnicamente malnutrición. Eso es un cambio de chip para mucha gente, ¿no? Es que ese es uno de los mensajes más potentes. La OMS define la malnutrición como un desequilibrio, por defecto, por exceso o por carencia. Y la clasifica en 3 grupos, 3 grandes grupos, sí. La desnutrición, que es la falta de calorías. Luego, una muy insidiosa, la malnutrición por carencia de micronutrientes, la que llaman hambre oculta. Exacto. Porque un niño puede tener un peso normal, pero sufrir déficits de hierro o de yodo. No se ve a simple vista, pero las consecuencias para su cerebro son devastadoras. Y el tercer grupo, el que más nos afecta aquí, es el sobrepeso y la obesidad. Que el texto es muy tajante con esto. Sí, dice que no es un problema estético ni de adultos. Es una forma de malnutrición con consecuencias médicas, riesgo de diabetes tipo 2 y psicológicas, como problemas de autoestima, que empiezan ya en la infancia. Haciendo balance, queda claro que estos primeros 6 años son una ventana de oportunidad única. Una responsabilidad compartida entre familias, educadores, legisladores. Es un sistema totalmente interconectado. Hemos visto cómo las grandes estrategias de la OMS acaban influyendo en el menú de un colegio en Cuenca. Exacto. La salud de un niño depende, en parte, de decisiones que se tomaron en una asamblea en Ginebra. Entender esa conexión es fundamental. Para terminar, el texto presenta un recurso educativo clásico, la pirámide de la alimentación de la SENC, la que todos hemos visto. Sin embargo, también menciona de pasada que hay otras herramientas quizás más modernas. El MyPlate de Harvard o el triángulo invertido de la nutrición. Y esto nos deja con una idea interesante para explorar, ¿no? Si la forma en que visualizamos la información es tan importante para aprender, sobre todo en niños, deberíamos empezar a replantearnos estas herramientas clásicas. Buena pregunta. ¿Cómo sería la guía visual perfecta para enseñar a comer bien a la próxima generación? Una que sea rigurosa,
Que se adapte culturalmente y sobre todo que sea fácil de entender para una mente de 5 años. Quizás el futuro de la educación nutricional no está en una pirámide, sino en algo completamente distinto que aún no hemos inventado. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece de lo más normal, de lo más cotidiano, pero que en realidad es la base de todo: los hábitos en la escuela infantil. Tenemos aquí un capítulo de un texto educativo que se centra en dos pilares que sostienen el desarrollo en los primeros 6 años de vida: la higiene y el sueño. El reto de hoy es desgranar por qué algo tan simple, en apariencia, como lavarse las manos o dormir una siesta, es en realidad una pieza clave. Una pieza clave en la arquitectura del cerebro y del cuerpo de los más pequeños. Los documentos que tenemos son una mezcla de normativas, consejos muy prácticos y la ciencia que hay detrás. Vamos a intentar construir, el plano de un niño sano desde los cimientos. Es que esa es la metáfora perfecta, son los cimientos. La etapa de 0 a 6 años es lo que en neurociencia llaman un periodo sensible. Todo lo que pasa ahí, todo lo que se aprende, no es un ensayo, ¿sabes? Es ya la versión definitiva que va a marcar la salud en el futuro. O sea, cuando hablamos de enseñar a un niño a lavarse los dientes, no solo evitamos una caries, estamos, como has dicho, instalando un software de autocuidado que le va a proteger de enfermedades cardiovasculares o diabetes más adelante. No son costumbres, son intervenciones de salud pública de primerísimo nivel. Me encanta eso de instalar un software de autocuidado. Pues empecemos por la primera capa de ese software, la higiene. Lo primero que me ha llamado la atención en el texto es un detalle, etimológico. La palabra higiene viene de Higiea, la diosa griega de la salud que era la hija de Asclepio, el dios de la medicina. Esto me hace pensar que nuestra obsesión con la limpieza no es de ahora, ¿no? Que los antiguos ya entendían que era la mejor forma de no tener que ir al médico. Totalmente. Ellos ya veían esa diferencia entre curar y prevenir. Y esa es justo la definición moderna que recogen la RAE y la OMS. La higiene no es solo el acto de frotar para quitar suciedad, es una rama de la ciencia que estudia cómo conservar la salud y prevenir la enfermedad. Es una disciplina proactiva y por eso es tan vital en la infancia, porque el sistema inmunitario de un niño es, como un ejército en formación. Todavía no tiene todas sus defensas a punto y es mucho más vulnerable. Claro, son un grupo de riesgo andante, por así decirlo. Y el capítulo lo desglosa de una forma muy metódica. Si te parece, seguimos su estructura. Empieza por lo más básico y a la vez lo más revolucionario: las manos. Es que no es ninguna exageración llamarlo revolucionario. El texto cita el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el dato es para pararse a pensar un poco. Un correcto lavado de manos puede reducir las muertes por enfermedades respiratorias agudas en un 21% y las muertes por enfermedades diarreicas en un 30% en niños menores de 5 años. Un momento. ¿Estamos diciendo que con agua y jabón se puede conseguir una reducción de mortalidad de hasta el 30% en ciertas enfermedades? Eso es más efectivo que muchos medicamentos carísimos. Exactamente. Ahí está la clave de todo esto. La herramienta más poderosa que tenemos para salvar vidas infantiles no es una vacuna de última generación ni un equipo médico complejo. Es algo tan básico y accesible como el agua y el jabón bien utilizados. La mayor innovación en salud pública tiene siglos y es un hábito. Por eso el texto se detiene en explicar los 11 pasos de la OMS, que no es un simple aclarado, es un proceso de 40 a 60 segundos. Y es un proceso que se va aprendiendo. El texto dice que con 12 meses el bebé ya participa, estira las manos, y que entre los 2 y 3 años ya quieren jugar con el agua. Supongo que la clave es aprovechar esa curiosidad, ¿no? Convertir la obligación en un juego. Es que es la única manera de que el hábito se ancle, de que se quede. Y pasando de las manos, el texto sigue con otros puntos de entrada para los gérmenes: fosas nasales, ojos y oídos. En la nariz lo importante es mantenerla despejada, enseñarles a sonarse bien para evitar que una simple mucosidad acabe en otitis o bronquitis. Con los ojos, además de prevenir problemas de vista, la limpieza diaria evita infecciones como la conjuntivitis. Que son súper contagiosas en una clase. Súper contagiosas. Y con los oídos, la norma de oro es clarísima: limpiar solo la parte externa, la oreja. Nunca, jamás meter bastoncillos ni nada parecido en el conducto. A ver, sobre la higiene bucodental, a mí hay algo que me choca un poco. El texto dice que hay que empezar a limpiar las encías con una gasa desde el nacimiento.
antes de que haya dientes. ¿De verdad tiene algún sentido práctico o es más bien para ir creando el hábito desde el minuto cero? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es las dos cosas. Por un lado, sí, tiene un efecto práctico. Eliminas restos de leche y reduces la carga de bacterias en la boca. Pero el objetivo principal es justo el que intuyes, la habituación. Se trata de que el bebé normalice desde el primer día que le manipulen la boca. Así, cuando a los 6 meses aparece el primer diente y metes el cepillo de silicona, pues no es una invasión extraña, es un paso más en algo que ya conoce. Estás allanando el terreno. Tiene todo el sentido, sí. Y sobre la pasta de dientes, el texto es súper específico, ¿eh? El tamaño de un grano de arroz hasta los 3 años y de un guisante a partir de entonces. Supongo que es para controlar la ingesta de flúor. Precisamente. El flúor es fundamental para prevenir la llamada caries de la primera infancia, que puede ser terrible. Pero en exceso puede causar fluorosis, de ahí esa precisión casi de farmacéutico. Vale, hemos hablado de manos, nariz, boca, partes muy específicas. Pero ¿y el hábito que lo engloba todo? El momento del baño. Para muchos padres es casi un campo de batalla diario. Sin embargo, el texto sugiere que es mucho más que quitar la suciedad del día. Es que lo es. El baño es un momento privilegiado para el desarrollo. Es una rutina que da seguridad, que marca el final del día, que prepara para el descanso. Es un espacio de exploración sensorial, el agua, la espuma, las texturas. Y sobre todo, es una oportunidad de oro para trabajar la autonomía y el esquema corporal. Me parece fantástica la sugerencia del texto de usar un muñeco para que el niño aprenda a enjabonarse. ¿Ah, sí? Al proyectarlo en el muñeco, lo aprende sin presión, como un juego. Ahora lavamos el brazo al muñeco, ahora tu brazo. Es una técnica brillante. Me lo apunto. El capítulo también menciona problemas de piel como la dermatitis del pañal o la atópica. Y el gran terror de los grupos de WhatsApp de padres, la pediculosis, los piojos. Sí, la palabra que desata el pánico colectivo. Y el texto es muy sensato en esto. La clave no es tanto la reacción con tratamientos agresivos, sino la prevención. La revisión constante y enseñar una norma social básica. No se comparten peines, ni gorras, ni coleteros. Es una lección de espacio personal, ¿no? Y lo mismo con los pies. Enseñar a cortar las uñas rectas y, sobre todo, la importancia de un buen calzado. Un zapato malo en la infancia te puede generar problemas posturales para toda la vida. Y hablando de postura, el texto dedica un apartado a la higiene postural que me ha dejado pensando. Pone 2 ejemplos muy concretos, cómo sentarse correctamente y el peso de las mochilas. Y aquí va el dato que me ha dejado helado. La recomendación es que la mochila nunca supere el 10% del peso corporal del niño. Si un niño pesa 20 kilos, esos son solo 2 kilos. Me parece que la mayoría de mochilas que veo superan eso, pero con creces. Por goleada. Es un ejemplo perfecto de cómo un hábito que parece inofensivo puede tener consecuencias a largo plazo en forma de problemas de espalda. Y el último punto que trata sobre higiene, para cerrar el círculo, es la alimentaria. Y nos lleva de vuelta al principio. Lavarse las manos antes de comer. Es el gesto que conecta la higiene personal con la seguridad de lo que vamos a ingerir. Y nos vamos a sumergir en el proceso interno, en lo que pasa cuando se apagan las luces. El segundo gran pilar. El sueño. El texto insiste mucho en que no es un estado pasivo, no es desconectar y ya está. Es un proceso muy activo. Es el turno de noche del cerebro. Lejos de estar inactivo, durante el sueño el cerebro está trabajando a toda máquina. El texto lo define como un estado de inconsciencia reversible que cumple funciones vitales. Podríamos usar una analogía. Una parte del sueño, la fase NREM, la de sueño profundo, sería como el equipo de mantenimiento. Repara el cuerpo, restaura la energía, limpia los desechos del cerebro. Y la otra parte, la fase REM, la de los movimientos oculares, sería como el bibliotecario. Archiva y consolida todo lo aprendido durante el día. Fortalece las neuronas. En un niño que tiene el cerebro en plena construcción, este proceso es, sencillamente vital. Y lo más fascinante es cómo evoluciona, porque el sueño de un bebé no se parece en nada al nuestro. El texto describe que un recién nacido duerme hasta 18 horas al día, pero en un patrón polifásico, es decir, en un montón de pequeños ciclos de 50 o 60 minutos. Esto debe de ser agotador para los padres, que funcionan en un ciclo totalmente distinto. Es uno de los mayores desafíos, desde luego. El texto menciona la práctica del colecho en este contexto y describe cómo puede ayudar a sincronizar los ciclos de la madre y el bebé.
y facilitar la lactancia, claro. Luego, poco a poco, el cerebro madura. Hacia el año, el sueño se vuelve bifásico, un bloque largo por la noche y un par de siestas. Y entre los 3 y los 6 años se produce la transición final al patrón adulto, al monofásico, un único periodo de sueño nocturno de 10 a 12 horas. Entender esta evolución es crucial para no tener expectativas irreales, ¿sabes? Ya. Y para crear el entorno adecuado, que es el siguiente punto, el texto da un montón de pautas, ¿no? Un espacio tranquilo, luz tenue, temperatura agradable. Pero si tuvieras que quedarte con una, la más importante de todas, para fomentar un sueño saludable, ¿cuál sería? Sin ninguna duda, la rutina. Más que la oscuridad o el silencio, el cerebro infantil necesita predictibilidad, una secuencia de acciones que se repite cada noche, en el mismo orden. Baño, pijama, cuento, canción. Es como una rampa de aterrizaje para el cerebro. Le envía señales de que la hora de dormir se acerca. Y el cuerpo empieza a producir las hormonas que necesita, como la melatonina. La rutina es seguridad. Y un cerebro que se siente seguro se relaja y se duerme más fácil. Por eso también es tan importante evitar estímulos excitantes como juegos muy activos o sobre todo las pantallas. Las pantallas, claro. La luz azul de las pantallas bloquea directamente la producción de melatonina. De acuerdo. Ese sería el escenario ideal, la teoría. Pero todos sabemos que, en la práctica, el sueño infantil puede ser complicado. El texto da una cifra que asusta un poco. Entre un 20 y un 40% de los niños presentan algún tipo de trastorno del sueño. Sí, es una prevalencia altísima. Pero también es importante, como bien matiza el documento, diferenciar una mala racha de un trastorno real. El más común es el insomnio infantil. Y el texto lo divide en 2 tipos muy interesantes. El insomnio por asociación, que es cuando el niño necesita un estímulo externo para dormirse, que le mezan, el coche, el pecho, y si se despierta por la noche es incapaz de volver a dormirse sin ese estímulo. Y luego está el insomnio por falta de límites, que se da cuando no hay rutinas claras ni horarios consistentes. Y luego están las parasomnias, esas cosas raras que pasan mientras duermen y que angustian tanto a los padres. Exacto, el texto las explica muy bien dividiéndolas según la fase del sueño en la que ocurren. Durante el sueño profundo, el NREM, pueden aparecer el sonambulismo y los terrores nocturnos. Aquí el niño puede sentarse en la cama, gritar, tener los ojos abiertos, pero en realidad está profundamente dormido. Es como un fallo en el sistema del sueño profundo. La clave es que a la mañana siguiente no recuerdan absolutamente nada. Entiendo. Entonces, con un terror nocturno, la recomendación para los padres es no intentar despertarles, sino simplemente vigilar que no se hagan daño, ¿correcto? Correcto. Despertarles puede ser contraproducente. Y asustarles más. Es mejor acompañar con calma hasta que pase el episodio. Y por otro lado, tenemos las parasomnias y ocurren en la fase REM, que son básicamente las pesadillas. Estas son más comunes en la segunda mitad de la noche, el niño sí se despierta, suele recordar el mal sueño y busca consuelo. Son 2 fenómenos muy distintos y requieren respuestas muy diferentes. El texto también nombra otros, como los movimientos rítmicos o la apnea del sueño, que eso ya requeriría consulta médica. Está claro. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, la gran idea que hay debajo de todo es que enseñar hábitos de higiene y sueño es un proceso de andamiaje, ¿no? Acompañamos al niño desde una dependencia total hasta que es capaz de construir su propia autonomía en el autocuidado. No estamos poniendo parches, estamos construyendo una estructura de salud para toda su vida. Has dado en el clavo, y el mensaje final del capítulo es rotundo en este sentido. Esta no es una tarea exclusiva de la familia, ni exclusiva de la escuela. Es una responsabilidad compartida. La coherencia entre lo que el niño vive en casa y lo que vive en el centro educativo es lo que hará que esas rutinas, que no sean una imposición, sino que las interiorice y las convierta en hábitos automáticos, hábitos protectores. La comunicación y la colaboración entre padres y educadores no es un extra, es un ingrediente indispensable. Un recorrido completísimo por el Manual de Instrucciones Básico del Bienestar Infantil. Muchísimas gracias por guiarnos. Gracias a ti. Y antes de cerrar, todo esto que hemos hablado me ha hecho pensar en un pequeño detalle que el texto menciona al final. El uso de recursos didácticos digitales, como aplicaciones o juegos en tablets, para enseñar estos hábitos. Y no puedo evitar que me surja una pregunta.
A ver. En un mundo donde los niños están cada vez más digitalizados, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo usamos la tecnología para enseñar hábitos que son, por definición, físicos, sensoriales, como sentir el agua y el jabón, o relajarse para dormir, sin que la propia pantalla acabe interfiriendo, por ejemplo, con el ciclo de sueño que intentamos regular? La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde está la delgada línea que separa la herramienta de ayuda del propio problema? Hoy nos metemos a fondo con un material que a primera vista parece un manual para profesionales, pero que en realidad esconde las claves de cómo nos convertimos en quienes somos. Totalmente. Es el capítulo 4 de un texto sobre desarrollo infantil, centrado en la psicomotricidad, la autonomía y la afectividad de los 0 a los 6 años. Sí. Y nuestra misión aquí es usar estas fuentes para construir una idea, casi como si fuéramos arquitectas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los planos para construir una persona autónoma? Me gusta mucho esa metáfora, la del arquitecto. Porque vamos a ver que el movimiento, las emociones y la capacidad de decidir son los cimientos, la estructura y los muros de ese edificio. Es que es exactamente eso lo que proponen las fuentes, que el desarrollo no es una colección de ladrillos sueltos. Claro. Un poco de movimiento por aquí, un poco de lenguaje por allá. No, es un proyecto de construcción integral. Todo está conectado. Todo. Y si falla una parte, toda la estructura se resiente. La idea de partida es romper con esa noción de que cuerpo y mente van por separado. Exacto. Y para empezar a levantar ese edificio, las fuentes nos ponen delante el primer material, la base de todo, la psicomotricidad. Ajá. Y lo primero que me llamó la atención es que no es para nada lo que yo pensaba. No es simplemente gimnasia para niños. Para nada. Esa es una visión muy anticuada. La palabra misma nos da la pista. Psico, La mente. la mente, la cognición, las emociones. Y motricidad, el movimiento. Es la idea de que pensamos con el cuerpo. ¡Ostras, qué bueno! Un niño que apila cubos no solo está entrenando los músculos. No. Está resolviendo un problema de física, está gestionando la frustración si se le cae la torre, está creando algo. Cada movimiento es un pensamiento en acción. Es su herramienta principal para explorar el mundo. O sea que el cuerpo no es un taxi para el cerebro. Son la misma cosa. Son la misma cosa. Y si ese movimiento es el motor que le permite al niño actuar, eso nos lleva a la pregunta del millón que aborda el texto. ¿Está simplemente haciendo cosas o está de verdad decidiendo? Justo. Ahí está el debate entre independencia y autonomía, que a mí me rompió los esquemas. Es que es la clave de todo. Y el ejemplo que se usa es brillante. Piensa en un niño de 4 años. ¿Vale? Es independiente si sabe ponerse los pantalones y los zapatos solo. Ha dominado la tarea motora. Puede hacerlo sin ayuda. De acuerdo, tiene la habilidad. Pero no es autónomo si elige ponerse sandalias y un bañador para jugar en la nieve. La autonomía es la capacidad de decidir con criterio. Implica evaluar la situación, anticipar consecuencias, tomar una decisión. Es un proceso mental, no solo físico. Y por eso el texto habla de varias dimensiones, ¿no? Física, cognitiva. Emocional, social y hasta moral. Exacto. Entendido. Entonces tenemos los cimientos, que es esa mente-cuerpo en acción, y el objetivo, que es la autonomía real. Eso es. Ahora necesitamos la estructura, el armazón. Y aquí las fuentes apuntan directamente al mundo emocional, a las teorías de Bowlby y Erikson. Exacto. Porque para que un niño se atreva a ser autónomo, primero tiene que sentirse seguro. Bowlby lo llamó la base segura. La base segura, sí. Es la confianza incondicional en que, si algo sale mal, hay un puerto al que volver. Es la clásica escena del parque, ¿sabes? Totalmente. Ese vistazo rápido es la base segura en acción. Es el check-in invisible que le da permiso para seguir explorando. Claro, sin esa red de seguridad, el miedo paraliza la exploración y, por tanto, el aprendizaje. Justo. Entonces, esta base segura de Bowlby es lo que permite al niño afrontar esos conflictos emocionales de los que habla Erikson, ¿verdad? Como el famoso yo solito. Justamente. Erikson plantea el desarrollo como una serie de crisis, de retos. Ajá. Y entre el 1,5 años y los 3 años llega la gran crisis de autonomía frente a vergüenza y duda. El niño quiere hacerlo todo por sí mismo. Sí. Si su base segura, sus cuidadores, le animan, le dejan intentar y fallar sin humillarle, conquistará un sentimiento de autonomía. ¿Y si no? Si se le critica o sobreprotege en exceso, lo que crecerá será la duda sobre sus propias capacidades. Y después viene la siguiente etapa, de los 3 a los 6. La de iniciativa frente a culpa. Aquí ya no es solo yo lo hago, es
yo tengo una idea. Ah, vale. Quiere inventar un juego, construir una fortaleza con cojines. Si se le da espacio para esa iniciativa, se sentirá capaz. Si se le repite constantemente, ¿eso es una tontería o lo vas a romper todo? Interioriza que tener ideas es malo. Exacto. Interioriza un sentimiento de culpa que puede anular su creatividad. Así que sí, el armazón del edificio es totalmente emocional. Bien, tenemos cimientos de psicomotricidad y una estructura de seguridad afectiva. Ahora toca ver los planos. A ver, Los distintos diseños de cómo se construye el conocimiento dentro de ese edificio. Y aquí el texto presenta a dos arquitectos con ideas muy diferentes, Piaget y Vygotsky. es una forma genial de plantearlo, porque realmente son dos visiones que se complementan. ¿Así? Sí, Piaget nos presenta al niño como un pequeño científico, un explorador solitario que va construyendo activamente su conocimiento del mundo a través de la experimentación. Y usa dos mecanismos clave, asimilación y acomodación. Eso es. La asimilación es coger información nueva y meterla en una categoría que ya tienes. ¿Vale? El niño ve un gato por primera vez, y como tiene 4 patas y pelo, lo mete en su carpeta mental de perro. Claro. La acomodación es cuando se da cuenta de que ese perro maulla y trepa, así que no encaja. Tiene que crear una carpeta nueva, gato. Entiendo. Modifica sus esquemas. Y ese valle constante entre meter cosas en cajas viejas y crear cajas nuevas es, para Piaget, el motor del aprendizaje. Vale. Pero este pequeño científico de Piaget suena un poco solitario, ¿no? Parece que está en su laboratorio él solo. Ahí has dado en el clavo. ¿Dónde encaja la gente en este modelo? Pues esa es exactamente la puerta por la que entra el otro gran arquitecto, Vygotsky. Si el niño de Piaget es un científico, el de Vygotsky es un aprendiz social. Ah, Él dice que no aprendemos solos, sino que aprendemos gracias a los demás y a través de los demás. El conocimiento se co-construye. y su concepto estrella que se menciona mucho es la zona de desarrollo próximo, la ZDP. Un concepto potentísimo. La ZDP es ese espacio mágico entre lo que un niño ya puede hacer solo y lo que es absolutamente incapaz de hacer. Es el casi. Es lo que puede hacer con ayuda. Pensemos en atarse los cordones. Un niño solo no puede. Y si le das un manual de instrucciones, tampoco. Imposible. Pero si un adulto se sienta con él y le guía, hace una orejita, ahora rodea el árbol, lo consigue. Esa ayuda es lo que Vygotsky llama andamiaje. Como los andamios de una obra. Me encanta la idea. Exactamente. Se pone el andamio para que el aprendiz pueda llegar más alto, y una vez que ha construido esa parte del muro, el andamio se retira. Ya. Para Vygotsky, el aprendizaje real siempre ocurre en esa zona, con ese apoyo. Y las herramientas claves son el lenguaje y el juego. O sea que no son opuestos. Para nada. Fíjate qué interesante. Piaget nos da el qué, el niño construye su mente. Y Vygotsky nos da el cómo, usando las herramientas sociales y la ayuda de otros. Son las dos caras de la misma moneda. Me queda mucho más claro así. El científico necesita a sus maestros y colaboradores. Justo. Y para tener una visión completa, el texto nos ofrece un último plano, que ya no es el de la casa, sino el de toda la ciudad. La teoría de Bronfenbrenner. Sí, Bronfenbrenner nos obliga a hacer un zoom hacia afuera. Su teoría de los sistemas ecológicos es como un juego de muñecas rusas. Vale. Nos dice que para entender al niño no basta con mirar a su familia. Está el microsistema, lo más cercano, la familia, el colegio. Luego el mesosistema, que son las conexiones entre ellos. Se llevan bien los padres y los profesores. Esa conexión afecta al niño directamente. Claro. Más afuera está el exosistema. Cosas en las que el niño no participa pero que le impactan de lleno. Por ejemplo, El ejemplo clásico es el estrés laboral de sus padres. El niño no pisa la oficina, pero el ambiente en casa cambia por completo. y la muñeca más grande sería el macrosistema. La cultura, las leyes, los valores de la sociedad donde crece. Y todo esto cambia con el tiempo, que sería el cronosistema. Vaya. Correcto. La gran lección de Bronfenbrenner es que la autonomía de un niño no depende solo de él y sus padres, depende de las políticas de conciliación de su país, de la calidad del sistema educativo. Es un recordatorio de que nadie se desarrolla en el vacío. Nadie. Vale. Tenemos los cimientos, la estructura, los planos y hasta el mapa del barrio. Pero para que todo esto funcione, para que el niño pueda aprender con el andamiaje de Vygotsky, necesita que la información del mundo exterior entre de alguna manera. Claro. Y aquí es donde el texto habla de las ventanas del edificio,
la percepción auditiva y visual. Es que sin unas buenas ventanas la casa estaría a oscuras. Son los canales de entrada de datos, y su desarrollo es fascinante. A ver, Con la percepción auditiva, por ejemplo. Un bebé nace ya predispuesto a la voz humana. Pero el gran salto, y esto es increíble, ocurre sobre los 9 o 12 meses. ¿qué pasa? Su cerebro se especializa tanto en los sonidos de su lengua materna que literalmente pierde la capacidad de distinguir fonemas de otros idiomas que no necesita. Se convierte en un experto, ¿Se está tuneando para su idioma? precisamente. Y esa habilidad le permite luego hacer algo casi milagroso, segmentar el flujo de palabras. Nosotros oímos «vamos a comer», pero un niño aprende a identificar que ahí hay 3 unidades de significado. ¡Wow! Sin esa habilidad, el andamiaje verbal de Vygotsky sería imposible, y el aprendizaje de la lectura una quimera. Y con la vista pasa algo similar. Un camino paralelo. Al nacer la visión es muy borrosa, pero hacia los 6 meses desarrollan la percepción de profundidad. Ah, claro. Y esto no es un dato menor, es lo que les permite empezar a gatear sin tirarse por las escaleras. Es un salto evolutivo clave para la exploración autónoma. Fundamental. Poder coordinar el ojo con la mano para coger un objeto, seguirlo con la mirada, son habilidades que damos por sentadas pero que son la base para poder interactuar con el mundo de forma segura. Y las fuentes advierten que si estas ventanas están sucias o rotas, mencionan el ojo vago o trastornos del procesamiento auditivo, todo el proyecto de construcción se ve comprometido. Desde luego. Porque si la información que entra es de mala calidad, las decisiones que se toman a partir de ella también lo serán. Limita todo. Limita la capacidad de explorar, de interactuar, de aprender, y por tanto frena directamente el desarrollo de la autonomía. Queda clarísimo. Después de este recorrido, la idea de construir a una persona parece mucho menos una metáfora. Ya no, ¿verdad? Es un proceso real, complejo, donde el cuerpo que se mueve, la emoción que da seguridad, la mente que organiza el mundo y los sentidos que lo captan están inseparablemente unidos. Están tejidos juntos. No hay una única fórmula, sino diferentes planos que se superponen y se necesitan mutuamente. Totalmente. Y si te fijas, aunque los planos de Piaget, Vygotsky o Erikson parezcan distintos, todos se dibujan sobre el mismo papel. ¿Y cuál es ese papel? La calidad del vínculo afectivo, la base segura de la que hablábamos. Un niño que se siente fundamentalmente seguro y querido es un niño que se atreve a construir, Se atreve a explorar. a experimentar, a usar los andamios que le ofrecen, a equivocarse y a levantarse. La seguridad no es lo opuesto a la autonomía, es la pista de despegue para ella. Y esto me deja con una última reflexión, una pregunta que me surge de todo esto. Las fuentes mencionan recursos educativos muy prácticos para aplicar estas ideas. Apps, cuentos, canciones, lo cual es genial. Sí, es muy útil. Pero me pregunto, si acabamos de ver de forma tan clara que el desarrollo es un proceso totalmente integrado, que es imposible separar el movimiento del pensamiento y de la emoción, ¿hasta qué punto la estructura tradicional de la educación, que divide el conocimiento en asignaturas estancas, ahora matemáticas, ahora gimnasia, ahora lengua, no podría estar, sin quererlo, yendo en contra de la propia naturaleza de cómo aprendemos y desarrollamos nuestra autonomía? Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un capítulo de un libro que aborda una pregunta fundamental. ¿Cómo conseguimos que los hábitos saludables que enseñamos en la escuela no se queden en un póster en la pared? Tenemos delante un texto sobre estrategias de promoción de la salud, y la misión de hoy no es solo resumirlo, es encontrar el ingrediente secreto. ¿Qué diferencia a un programa que de verdad funciona de otro que se queda en buenas intenciones? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta que sugiere el texto es fascinante, porque no se trata de encontrar una actividad, digamos, más divertida para que coman brócoli. Claro. No. Se trata de cambiar por completo la forma en que pensamos sobre la salud en el entorno educativo. Vamos a explorar cómo hemos pasado de un enfoque de apagar fuegos, como decíamos, a uno de construir un edificio sólido. De acuerdo. Empecemos por el principio. El texto arranca mirando por el retrovisor, a un modelo de salud que describe como, bueno, casi arcaico. Antes de saltar a lo moderno, ¿por qué era tan importante abandonar ese viejo enfoque? ¿Qué es lo que en el fondo no funcionaba? Lo que no funcionaba es que era un modelo totalmente reactivo. Es lo que el texto llama un modelo médico-asistencial. La idea era muy simple. La salud era no tener enfermedades.
El objetivo de la educación sanitaria era, básicamente, ir tachando problemas de una lista. Caries, sarampión, piojos. Se centraba en el déficit, ¿sabes? En lo que iba mal y había que arreglar. O sea que la salud se definía por la negativa, no estar enfermo. Y supongo que eso pone toda la responsabilidad en los médicos y en el sistema sanitario. Has dado en el clavo. Pero a partir de los años 60 empieza a calar una idea mucho más potente, más positiva. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar, físico, mental y social. Una visión más holística. Eso es. Y eso lo cambia todo, porque si la salud es algo que se construye activamente, ¿dónde es el mejor sitio para empezar a poner los cimientos? En la escuela, pues claro. La escuela deja de ser un lugar donde se envían notas sobre vacunaciones y pasa a ser un taller donde se construyen hábitos para toda la vida. Vale, entiendo el cambio de mentalidad. Pero aquí es donde el texto se pone un poco más técnico y empieza a lanzar conceptos que suenan parecidos. Habla de educación para la salud, promoción de la salud y alfabetización para la salud. Un momento, alfabetización para la salud. ¿Eso no es simplemente lo mismo pero con un nombre más moderno? Es una pregunta buenísima, porque parecen sinónimos, pero esconden tres filosofías totalmente distintas. Piénsalo como una escalera de impacto, ¿vale? A ver. El primer peldaño es la educación para la salud. Es lo más directo, dar información. Es la clásica charla sobre la pirámide alimenticia o una clase sobre por qué es importante lavarse las manos. Es fundamental, pero se queda en el conocimiento. Te doy la información, el pez. Exacto. El segundo peldaño es la promoción de la salud. Esto ya es mucho más ambicioso. No se trata solo de dar información, sino de crear un entorno donde tomar la decisión saludable sea la opción más fácil. No es solo decir come fruta, es asegurarse de que en el comedor escolar haya fruta fresca, atractiva y asequible. Es cambiar el sistema para que apoye el comportamiento que buscas. Entendido. Eso sería como enseñar a pescar. No solo te doy el pez, te enseño la técnica. Justo. Y entonces llegamos al tercer concepto, la alfabetización para la salud, que es el nivel superior. Es darle a alguien las herramientas para construir su propia caña de pescar. Saber en qué río hay peces buenos y sobre todo desconfiar de quien le quiera vender un pez de plástico. Vaya, es la capacidad no solo de recibir información, sino de buscarla, entenderla, evaluarla críticamente y usarla para tomar tus propias decisiones. Es el empoderamiento total. Esto me hace pensar en la cantidad de información contradictoria sobre nutrición que vemos en redes sociales. ¿Significa que el objetivo final es que un niño, con el tiempo, pueda ver 2 vídeos opuestos en TikTok y tener las herramientas para decidir cuál tiene más sentido? Ese es precisamente el objetivo. Fíjate, para entenderlo mejor, el texto lo presenta como una pirámide de habilidades. Ajá. La base, lo más fundamental, es saber leer y encontrar la información. Pues entender el prospecto de un medicamento, por ejemplo, pero eso no es suficiente. Claro, el siguiente escalón es ser capaz de usar esa información para cambiar algo, para comunicarte con un médico, hacer preguntas. Y en la cima, el nivel más sofisticado, está el pensamiento crítico. Ser capaz de dudar, de comparar fuentes, es una habilidad de supervivencia en el siglo XXI. Vale, los conceptos son potentes, pero me imagino a un director de colegio escuchando esto y pensando: genial, ¿y ahora qué hago con esto el lunes? Por suerte, el texto nos da un mapa para pasar de la teoría a la realidad del patio. Propone un enfoque basado en sistemas ecológicos, lo llama. Sí, y es la clave para que un plan no se quede encerrado en un aula. Lo divide en 3 niveles de acción que tienen que estar conectados. El primero es el contexto micro. El círculo más cercano. Eso es. La familia, los profesores, los compañeros de clase, son las interacciones del día a día, lo que pasa en el aula y en casa. Lo inmediato. Después habla del contexto meso. ¿Qué es el siguiente círculo? Son las alianzas, las conexiones de la escuela con su entorno. Es cuando el colegio colabora con el centro de salud del barrio o con un nutricionista local. Se trata de tejer una red comunitaria. Que todo el barrio esté remando en la misma dirección. Exacto. Y por encima de todo eso está el paraguas del contexto macro. Las grandes estructuras. Correcto. Las políticas educativas, las leyes, se menciona la LOMLOE, por ejemplo. De nada sirve que un colegio quiera promover la fruta si la ley de contratación pública obliga a comprar el catering más barato que está lleno de ultraprocesados. Los 3 niveles tienen que estar alineados.
Y de esta idea de alinear todos surge un concepto que me parece muy potente: las escuelas promotoras de salud. Suena como un sello de calidad, ¿no? Totalmente. Es la materialización de esa teoría. Una escuela promotora de salud es aquella que ha integrado el bienestar en su ADN. O sea que no es hacer una semana de la salud y ya está. Para nada. El texto detalla 6 estándares, y van desde que las políticas del centro apoyen la salud de forma explícita hasta que el entorno físico sea seguro y saludable. Pasando por el clima socioemocional, es que cada decisión que se toma, desde el currículo hasta la gestión del patio, tenga en cuenta el bienestar. Queda claro que la escuela no puede con todo este peso sola. La colaboración con las familias y la comunidad es la pieza central, pero el propio texto reconoce que es probablemente el mayor desafío. Y es honesto al detallar las barreras. Con las familias, los obstáculos son muy, muy humanos. A veces es falta de confianza, la sensación de yo de esto no sé. Otras veces son barreras prácticas. Y vamos, ¿quién no ha visto la circular del colegio a las 10 de la noche y ha pensado, imposible llegar a eso mañana? La incompatibilidad de horarios es un muro, sí. Y con la comunidad, con otras organizaciones, los problemas eran parecidos pero a otra escala, ¿no? Más burocracia, intereses distintos. Sí, el texto apunta a las trabas burocráticas, a las diferencias de prioridades, pero lo interesante es que no se queda en la queja, propone soluciones muy de sentido común. Educación que funcionen de verdad, más allá del papel que se pierde en la mochila. Un grupo de WhatsApp bien gestionado, por ejemplo. También se insiste en formar a los docentes para que sepan cómo construir esa relación de confianza. Y en algo clave, ver a las familias como un activo, no como un problema. Acogerlas, no sobrecargarlas. Y con la comunidad, la lógica es similar. Construir puentes duraderos. Eso es, fomentar una comunicación continua, no llamar al centro de salud solo cuando hay un problema. Definir desde el principio quién hace qué y, sobre todo, construir redes basadas en la confianza. Pasar de colaboraciones puntuales a un ecosistema de apoyo estable. Todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿funciona en el mundo real? ¿Hay pruebas de que esto marque la diferencia? El texto, por suerte, nos da algunos ejemplos. Sí, y son muy reveladores. El primero es el programa Co-Healthy en los Países Bajos. Se centraron en formar a profesores, pero el movimiento inteligente fue darles a los padres herramientas súper concretas y visuales. ¿Cómo cuáles? Pues fotos de actividades para hacer en casa, ideas para premios que no fueran comida, cosas fáciles de implementar en la locura del día a día. Y el resultado fue más allá de lo esperado, ¿no? Mucho más. Porque no solo cambió la conducta de los niños, lo que descubrieron es que los hábitos de los propios padres también mejoraron. Demuestra un principio clave. Si empoderas a los adultos con herramientas prácticas, el impacto rebota directamente en los menores. Luego tenemos un ejemplo de aquí, de España. El programa Sí. Este es un gran ejemplo de enfoque integral para los más pequeños, de 3 a 5 años. No se centraba solo en una cosa, sino que atacaba 3 frentes a la vez: alimentación, actividad física y, esto es muy importante, la gestión de las emociones. Vaya, eso es clave. Fue un programa tan sólido que se exportó a otros países. Y el tercer caso, Preschool at Healthy Weight, también en los Países Bajos, introduce otra variable interesante. Este programa se centró en mejorar los conocimientos del profesorado, pero lo combinó con una intervención en el entorno. Se conectó con otro proyecto para rediseñar los patios de recreo y hacerlos más activos. Ah, claro. Es el ejemplo perfecto de la promoción de la salud. No solo te enseño a moverte más, te doy un espacio increíble donde te apetezca hacerlo. Exactamente. La lección parece clara. Los programas que triunfan son los que no se dejan a nadie fuera, los que atacan varios frentes a la vez y, sobre todo, los que bajan al barro y ofrecen herramientas reales. Esa es la conclusión. No son acciones aisladas, son cambios sistémicos que se refuerzan unos a otros. Y hablando de bajar al barro, una de las partes que me parece más valiosa del documento es cuando aterriza todo esto en el día a día de un aula. Ofrece estrategias súper concretas para el alumnado con necesidades específicas. Aquí es donde la teoría se convierte en ayuda real. Por ejemplo, para un niño o una niña con necesidades sensoriales que se puede sentir abrumado por el caos de una clase, ¿Qué tipo de ideas propone? pues ajustes ambientales que marcan la diferencia. Reducir el ruido visual de las paredes, ¿sabes? Usar horarios con pictogramas para reducir la ansiedad o algo que ya se ve más, permitir el uso de objetos de autorregulación, los famosos fidget toys, que no son un juguete, son una herramienta para concentrarse.
También se mete en un tema muy complejo, las dificultades de alimentación, que es un campo de batalla para muchas familias. Y aquí la estrategia se basa en dos pilares, rutina y cero presión. Insiste en crear entornos predecibles para comer. Sugiere hacer una pequeña preparación sensorial antes, como un par de respiraciones profundas. Y algo fundamental, usar un lenguaje neutro con la comida. ¿A qué te refieres con lenguaje neutro? Olvidarse de esto es bueno o esto es malo. Simplemente describir. Esto es crujiente, esto es rojo, así se elimina el juicio y la ansiedad. Y finalmente, da ideas para el desarrollo psicomotriz. Sí, y son ideas geniales porque son juegos. Para el equilibrio, pues crear caminos en el suelo con cinta de colores. Para la coordinación, juegos de lanzar pelotas de distintos tamaños. Para la motricidad fina, cosas tan sencillas como usar pinzas de la ropa para coger pompones. Esto es oro puro. Son ideas que un profesor o una familia pueden poner en práctica mañana mismo. Demuestra perfectamente cómo esa gran teoría se traduce en acciones pequeñas, pero con un impacto gigantesco. Demuestra que la personalización es la clave. La promoción de la salud solo es eficaz si se adapta a las necesidades de cada persona. Bien, si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis, diría que hemos visto cómo la educación para la salud ha evolucionado de un modelo de curar a uno de construir bienestar. Sí. Hemos desentrañado la diferencia vital entre educar, promover y alfabetizar en salud, entendiendo que la alfabetización es la verdadera meta, crear ciudadanos autónomos con su salud. Exacto. Y hemos entendido que el secreto del éxito no es una actividad mágica, sino un ecosistema bien engrasado que conecta la escuela, la familia y la comunidad. Para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire. El texto dice que la alfabetización para la salud es un campo emergente, cuyo interés se disparó, en parte, por la pandemia. Cierta. Pensemos en el mundo en que vivimos, saturado de información, de bulos, de consejos de salud contradictorios. Cabe preguntarse, ¿estamos presenciando el nacimiento de una nueva competencia básica tan importante como leer o escribir? Quizás enseñar a un niño desde los 3 años a buscar, comprender y evaluar críticamente la información sobre su propio cuerpo no es solo una buena idea. Quizás es una de las herramientas de supervivencia más cruciales que podemos darles para navegar el siglo XXI. Bienvenida, bienvenido a esta inversión en un tema que, nos toca a todos muy de cerca, la seguridad de los más pequeños en el colegio. Sí, y para analizarlo tenemos un material muy interesante. Tenemos sobre la mesa un capítulo de un manual de educación infantil, el capítulo 6, que se titula Prevención y primeros auxilios. Y el objetivo es ir más allá de lo típico, ¿no? Sí, más allá de poner protectores en los enchufes. Exacto. Es entender qué significa de verdad crear un entorno seguro. Sí, porque lo primero que hace este material es darte una bofetada conceptual. En el buen sentido. ¿Una bofetada? Sí, porque nos pide que dejemos de usar la palabra accidente. ¿Cómo que dejemos de usarla? Es lo que decimos todos cuando un niño se cae. Ha sido un accidente. Justo. Y la palabra accidente tiene una connotación de azar, de algo inevitable, de mala suerte. Ya. El texto propone cambiarla por lesión no intencionada. Y esto lo cambia todo, porque si una lesión no es intencionada, pero tiene causas, significa que se puede prever. Y por lo tanto, se puede evitar. Ya no es mala suerte, es un fallo en la prevención. Y solo con ese cambio del lenguaje se activa una mentalidad completamente diferente. Vale, entiendo. Es pasar de una actitud pasiva de ¿qué le vamos a hacer? A una proactiva de ¿qué podríamos haber hecho para que esto no pasara? Exacto. Me parece un punto de partida potentísimo. Y de hecho el manual dedica todo el primer bloque a esta idea, a lo que llama cultura de la seguridad. Así es. Y distingue entre cultura de la seguridad y cultura preventiva, que pueden sonar a lo mismo, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia? La cultura de la seguridad es como el paraguas, el ambiente general, las creencias, los valores, la actitud de todo el personal del centro. Es el por qué hacemos las cosas. Vale. Y la cultura preventiva son las acciones concretas que nacen de esa cultura. Los protocolos, las revisiones, el día a día. Entiendo. Y para que veamos de dónde viene esta idea, el manual rastrea su origen a un evento que, a priori, no tiene nada que ver con un colegio. El desastre de Chernóbil. ¿Chernóbil? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues puede sonar extremo, lo sé, pero el paralelismo es brillante. El análisis de la catástrofe de Chernóbil demostró que el problema no fue solo un fallo técnico, un botón mal pulsado. No.
El problema de fondo era una cultura organizativa desastrosa, donde se ignoraban las señales de alarma, donde nadie cuestionaba una orden, donde se priorizaba cumplir objetivos por encima de la seguridad. Uf, trasladar eso a un colegio es demoledor, porque las pequeñas señales de alarma pueden ser un profesor que avisa de que una baldosa del patio resbala mucho. Totalmente. O una familia que se queja de que la puerta de entrada tiene un muelle demasiado fuerte. Claro. Si la dirección mira para otro lado, está fomentando una mala cultura de seguridad, mucho antes de que un niño se haga daño de verdad. Desde luego. Y para visualizar esto, el documento presenta un modelo con 5 niveles de madurez de esta cultura, que es fascinante. Sí, va desde el nivel más bajo, el patológico, que es básicamente el ojos que no ven, corazón que no siente. El típico, aquí no ha pasado nada, que no se entere nadie. Ese mismo. Luego subes al reactivo, donde solo se actúa después de que ocurra algo. Vale. El calculador, que es donde yo creo están muchos centros, ya tienen sistemas, protocolos, pero todo es un poco frío por cumplir el expediente. Por cumplir la norma. Exacto. Luego está el proactivo, que ya busca anticiparse a los problemas. Y el nivel más alto, el generativo. ¿Y cómo sería un centro generativo? Pues sería un centro donde la seguridad es parte del ADN, no una obligación. Un ejemplo práctico. Pues donde el conserje, por iniciativa propia, revisa si hay una astilla en un manco y la lija. O donde los profesores, en una reunión, se preguntan ¿qué es lo peor que podría pasar en la excursión y cómo lo evitamos? No esperan a que pase algo. No, viven en un estado de mejora continua. La seguridad es, simplemente, la forma en que hacemos las cosas aquí. Y para construir todo esto, el manual propone una estructura muy visual, como un triángulo con 3 pilares. Sí, las actitudes, las capacidades y el sistema. Es como un taburete de 3 patas. A ver. Las actitudes son el querer hacer, la motivación. Las capacidades son el saber hacer, la formación. Y el sistema es el poder hacer, tener los recursos, los protocolos. O sea que si falla una de las 3 patas... El taburete se cae. De nada sirve tener profesores muy motivados, o sea, con actitud, si no saben hacer una RCP, que es la capacidad, o si el botiquín está vacío, que es el sistema. Queda clarísimo. Con esta base filosófica tan sólida, bajemos a la tierra. ¿Cuáles son esos riesgos del día a día que se intentan anticipar? Pues aquí es donde el concepto de lesión no intencionada cobra todo su sentido. El texto identifica 3 grandes grupos de factores de riesgo. El primero, el propio niño o niña. Su propia naturaleza, digamos. Exacto. Su curiosidad es infinita, su impulsividad enorme y su percepción del peligro es prácticamente nula, sobre todo antes de los 6 años. Un niño pequeño no ve un enchufe y piensa, peligro. No ve agujeros fascinantes donde meter los dedos. Justo. Su cerebro no está programado aún para anticipar las consecuencias. El segundo grupo, claro, es el entorno. El suelo que resbala, los muebles con esquinas, las ventanas sin bloqueo. Y el tercero, que a veces se olvida, son los factores socioeconómicos y familiares. Que también influyen. Muchísimo. Y a partir de ahí, detalla las lesiones más frecuentes. La número 1, sin ninguna duda, son las caídas. Me lo imagino. Pero me parece interesante que el texto distingue entre las caídas al mismo nivel, un resbalón, y las caídas a distinto nivel, por unas escaleras. Claro, porque la prevención es completamente distinta. Para una necesitas un suelo antideslizante y para la otra una barandilla a la altura correcta. Exacto. Luego están las quemaduras, que en niños pequeños suelen ser por líquidos calientes. El típico café en el borde de una mesa. Es una trampa mortal para un niño que empieza a caminar. Y la otra gran alerta, que el manual subraya en negrita, es el ahogamiento y la asfixia. Aquí es donde mencionan el tema de los frutos secos, ¿verdad? Sí, y es tajante. Prohibidos los frutos secos enteros en menores de 5 años. Enteros. Sí. Su tráquea es del tamaño de una pajita y su capacidad de masticar no está desarrollada. Un cacahuete puede bloquear las vías respiratorias en un segundo. Da miedo pensarlo. Y aún así, seguimos viendo a gente dándole un puñado de quicos a un niño de 3 años en el parque. Es una falta de conciencia del riesgo enorme. Y dentro de este bloque hay un consejo sobre las intoxicaciones que me parece de una lógica aplastante. El de no llamar chuches a los medicamentos. Exacto. Todos lo hemos oído. Tómate este caramelo de fresa. El manual te dice que es una idea terrible. ¿Es que lo es? Porque un niño de 2 años no distingue. Si le enseñas que unas pastillas rosas son caramelos, el día que encuentre un blister de verdad, pensará que ha encontrado un tesoro. Le estamos enseñando una asociación de ideas que puede ser fatal.
Es un ejemplo perfecto de cómo la prevención empieza en el lenguaje. Totalmente. Pero claro, la prevención total es un ideal, es imposible. Llega un momento en que la lesión ocurre. ¿Qué hacemos entonces? Pues el manual también habla de primeros auxilios. Y lo primero que destaca no es una técnica, sino una actitud, la dimensión psicológica. ¿A qué se refiere? A que lo más importante que puede hacer un docente cuando un niño se lesiona es mantener la calma. Parece de sentido común, pero ¿en un momento de pánico? Claro, pero es que el estado emocional del niño es un reflejo directo del adulto. Si el profesor entra en pánico, el niño entrará en pavor. En cambio, una voz tranquila. Una voz tranquila, serena, que le dice, tranquilo, estoy aquí contigo, vamos a solucionarlo. No solo facilita aplicar las técnicas, sino que es en sí misma una herramienta terapéutica. Transmite seguridad. Eso es lo que más necesita el niño en ese momento. ¿Y a nivel técnico, qué se menciona? Pues se detallan las maniobras básicas, el soporte vital básico y, por supuesto, la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Lo que todos deberíamos saber hacer. Sí, también cómo actuar ante hemorragias, convulsiones por fiebre, asma. El objetivo no es convertir a los docentes en médicos, sino darles herramientas para ser eficaces. Y para todo esto hace falta un botiquín, y aquí el manual saca a la luz un dato que me dejó perpleja. La falta de una normativa nacional es increíble. ¿No hay una ley para toda España? No. El texto explica que la idea del botiquín es antiquísima, de los caballeros de San Juan en el 1099. Pues bien, casi 1000 años después, en España no hay una ley estatal que diga qué debe contener el botiquín de un cole. Vaya, entonces depende de cada comunidad autónoma. O de cada centro. Hay recomendaciones, decretos autonómicos, pero no una ley unificada. Así que el botiquín de una guardería en Galicia puede ser muy diferente al de una en Andalucía. Es una laguna legal sorprendente. Desde luego. Y el manual no se queda ahí, sino que da un salto a lo macro, a la gestión de desastres. Sí, incendios, inundaciones. Habla de la necesidad de enseñar resiliencia, en parte por el aumento de eventos climáticos extremos. Claro, pero la pregunta del millón es, ¿cómo enseñas a un niño de 4 años qué hacer en un incendio sin provocarle pesadillas? Parece imposible, ¿verdad? Sí. Pues la clave que propone el texto es maravillosa. El juego. ¿Jugar? Sí, integrar la seguridad en las rutinas y en la diversión. No se trata de darles una charla aterradora, sino de hacer lo que llaman juegos de preparación. Por ejemplo, Jugar a «Somos bomberos y salimos en fila y agachados», o cantar una canción que les recuerde el punto de encuentro. Así, interiorizan el protocolo de forma natural, lúdica y no traumática. conviertes una evacuación en una aventura. Sí, lo es. Y hablando de aprovechar espacios, llegamos al último bloque, que es una verdadera joya, el comedor escolar. El documento lo eleva a entorno educativo integral. Es que es una transformación total del concepto. El texto nos recuerda que los comedores escolares en España nacieron por pura caridad para luchar contra la desnutrición. Eran un parche social. Exacto. Y hoy la visión es radicalmente distinta. Se entiende que el tiempo de la comida es un espacio pedagógico de primer orden. Donde se aprende a lavarse las manos, a esperar tu turno, a pedir las cosas por favor, a convivir y, por supuesto, a comer de forma saludable. Y aquí el manual se pone muy concreto, citando un Real Decreto, el 315/2025. Sí, es que la cosa va muy en serio. El decreto detalla, por ejemplo, que la oferta de legumbres debe ser de 2 a 4 veces por semana. ¿2 a 4? Sí. Mientras que la carne roja se limita a una ración semanal como máximo. O la prohibición explícita de los frutos secos enteros, que ya hemos comentado. Se busca activamente educar el paladar y combatir la obesidad infantil desde la escuela. Por supuesto. Y lo que es aún más fascinante es que no se queda solo en la nutrición. La normativa también mira a la sostenibilidad. ¿En qué sentido? Impulsa lo que se llaman comedores escolares kilómetro cero. Es decir, obliga a priorizar la compra de alimentos frescos, de temporada y de proximidad. O sea, un triple beneficio. Exacto. Es más saludable, apoya la economía local y reduce la huella de carbono. Incluso fomenta productos de producción ecológica. El menú escolar se convierte en una declaración de principios. Totalmente. Por eso el comedor es una herramienta potentísima de salud pública y también de equidad social. Garantiza que todos los niños y niñas tengan acceso al menos a una comida completa y saludable al día. Y para que esto funcione, la figura del personal del comedor cambia por completo. El manual los define como agentes educativos. Ya no son meros vigilantes. Y necesitan una formación muy completa, imagino. Completísima. Hay una tabla en el documento que lo especifica y es impresionante.
Va desde nutrición y primeros auxilios hasta psicología del desarrollo infantil o gestión de conflictos, Claro, son ellos los que están en la trinchera. animando a un niño a probar las lentejas por primera vez o mediando en una pelea. Su labor es fundamental. En definitiva, este análisis nos muestra que la seguridad infantil es un universo complejo. No va solo de poner tiritas, sino de construir una mentalidad, una cultura. Exacto. Una cultura proactiva que se infiltra en cada rincón, desde la forma en que hablamos hasta el menú de la comida. Hemos visto cómo un simple cambio de palabra, de accidente a lesión, puede transformar por completo el enfoque de un problema. Y como una normativa, como la del comedor, puede aspirar a algo tan grande como educar ciudadanos más sanos y más conscientes con su entorno. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se desprende de todo lo que hemos hablado. Vemos cómo la ley regula con detalle milimétrico la frecuencia de las legumbres en el menú, O los criterios de sostenibilidad de las verduras. y sin embargo, como hemos visto, no existe una ley nacional única en España que diga qué 4 cosas básicas debe contener un botiquín de primeros auxilios. En una guardería, por ejemplo. Exacto. Y esto nos deja una pregunta abierta, un poco incómoda. En un sistema que busca, con muy buena intención, regular tantos aspectos a largo plazo, ¿por qué un elemento tan básico y crucial para la respuesta inmediata queda en una especie de limbo legal? ¿Qué nos dice esto? ¿Sobre dónde ponemos el foco? ¿En la prevención a gran escala o en la preparación para el aquí y ahora?